presentación? Sí, sí, yo probé Ok, sí, de compartir las diapos y de pasarlas, así que andaba todo bien. perfecto entonces. Cuando quiera, Julia. Bueno, si les parece, entonces damos inicio al seminario. Hoy vamos a escuchar a la doctora Cecilia Casali, es investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Química y Fisicoquímicas Biológicas, IFIB. Y se colgó Julia. Ahí está, pobre. No, se colgó Julia, me parece Sí, que sí, se quedó quedó sin... congelada. Sí. Ahí, no. Bueno, yo si no la sigo presentando yo a Ceci, Sí, que la sí. conozco del Departamento de Ciencias Biológicas de hace mucho tiempo, así que bueno, como decía Julia, estaba diciendo Julia, ella es investigadora adjunta y trabaja digamos, pertenece al IQIFIB, pero es docente y tiene su laboratorio en la Cátedra de Biología Molecular y Celular de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy nos va a dar una charla titulada Mecanismos moleculares de daño y restitución del epitelio renal activadas en respuesta a la injuria por oxalato. Y nos va a hablar en particular de la participación de la COX-2 y sus productos. Bueno, Gracias, Ceci, cuando quieras. bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación, Lili, y a todos por venir y escucharme. Quería empezar contándoles un poco, bueno, si las diapos pasan, ahí está, ya, ahí está. ¿Qué es la litiasis renal o la nefrolitiasis? Es una enfermedad que se caracteriza por la formación y aparición de cristales en el riñón o en las vías urinarias. Esta enfermedad o esta patología afecta al 12% de la población mundial y en las últimas 20 décadas esta enfermedad ha aumentado su incidencia debido al estilo de vida, al estrés, a una mala nutrición y, y al cambio climático también se lo ha asociado. Esta enfermedad es responsable de entre un 2 y un 3% de la enfermedad renal terminal o la etapa final de la enfermedad renal, es decir, que los pacientes requieren diálisis y pueden terminar obviamente en un trasplante renal, por lo cual es importante el estudio de esta patología. Puede afectar a todas las edades, a ambos géneros, a todos, sí, y a todas las razas, pero en particular entre las edades entre 20 y 49 años se vio una tendencia a que los hombres tienen más posibilidades de sufrir o de tener un evento litiásico. Sí, una vez que una persona, una paciente tiene un evento o una formación, la aparición de una litiasis renal, si no cambia su estilo de vida, si no hay alguna especie de profilaxis, tiene una probabilidad de aproximadamente entre el 10 y un 20% de volver a tener un nuevo evento por año más o menos. A los 10 años esa probabilidad aumenta al 50% y a los 20 años al 75%. Con lo cual es necesario tomar algún tipo de acción en el caso de presentar alguno de esta patología. De todos los tipos de cálculos renales que pueden existir, los más comunes son los formados por cristales de oxalato de calcio. Acá vemos dos tipos de conformación en las cuales se pueden presentar. Los cristales monohidratados o dihidratados. Estos cristales dihidratados son todos, presentamos o puede haber en orina en pacientes sanos este tipo de cristales, son termodinámicamente menos estables. En cambio, los monohidratados son muy estables termodinámicamente y son los que se suelen encontrar en los pacientes que tienen nefrolitiasis, ¿sí? En esta imagen que les muestro acá es un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina y visualizado en este lado con microscopía de campo claro, y se pueden ver
acá en esto es una magnificación alrededor de 4 por, es lupa, y acá tenemos una magnificación de 600 por, y podemos ver depósitos de cristales en la luz de los túbulos, con lo cual ya podemos ver que este tipo de formación de cristales van a dañar el epitelio del parénquima renal. Esto es, bueno, como les dije, microscopía de campo claro, y en la derecha vemos la misma imagen, pero en un microscopio de luz polarizada, y se puede ver la birefringencia de los cristales. Pero bueno, ahora les voy a contar un poco de dónde proviene este oxalato. El oxalato que nosotros tenemos fisiológicamente en circulación en plasma proviene de dos fuentes, una fuente exógena y una fuente endógena. La fuente exógena obviamente es de la dieta. Les presento acá algunos alimentos ricos en oxalato, como por ejemplo todas las verduras de hoja verde, el chocolate amargo, el cacao en polvo, el té negro, los frutos secos, sobre todo las nueces, que son muy ricas en oxalato. Este oxalato se ingiere por la dieta y puede ser absorbido en el estómago, en el intestino y en el delgado y en el colon, ¿sí? O sea que a lo largo de todo el tracto digestivo puede ser absorbido, y lo que no se absorbe obviamente es eliminado en las heces. Y la otra fuente que les conté, del cual podía provenir el oxalato, es de la síntesis EPA. En realidad el oxalato es el metabolito final del metabolismo del ácido araquidónico y de algunos aminoácidos como la hidroxiprolina o la fenilalanina. El intermediario es el piloxilato y se descompone a oxalato por acción de la lactato deshidrogenasa. Entonces, el pool que proviene de la ingesta es alrededor de entre el 50 y el 80% del pool de oxalato que proviene de la ingesta, en plasma me refiero, es un 80%. En plasma los niveles normales o fisiológicos suelen ser entre 1 micromolar a 5 micromolar, y cuando la ingesta es muy elevada, obviamente siempre la principal vía de eliminación es la orina. Un individuo normal por día puede eliminar entre 10 a 40 miligramos por día de oxalato, y eso es fisiológico, es normal, y no necesariamente tiene que haber presencia de cristales o formación de cálculos renales, pero una ingesta elevada o mayor a 45 miligramos por día, eso ya es considerado una hiperoxaluria clínica. La hiperoxaluria se clasifica principalmente en dos grandes tipos: una hiperoxaluria primaria, esta tiene origen genético, es una enfermedad autosómica recesiva, y ocurre cuando hay una mutación de las principales enzimas hepáticas que metabolizan los distintos, ya sean aminoácidos o ácido ascórbico, y al oxalato, ¿no? En la hiperoxaluria primaria de tipo 1 está mutada la alanina glioxilato aminotransferasa. Esta es de la hiperoxaluria primaria, es la más común. El 80% de los casos se debe a una mutación en esta enzima y es la más severa. En los primeros años de vida ya hay alteración del riñón, ya se observan alteraciones en el parénquima renal. Esta enzima es de origen, o sea, es peroxisomal, y las otras dos enzimas, ambas, cada una, representan el 10% de la enfermedad de hiperoxaluria primaria. En este caso tenemos la glioxilato reductasa, que es la hiperoxaluria primaria de tipo 2, y la de tipo 3 es la oxoglutarato aldolasa, que pueden llevar a un aumento en la producción de oxalato y por ende una mayor excreción de oxalato. En la hiperoxaluria secundaria está asociada por un lado a una ingesta aumentada, ¿sí? Como les mostré antes, pueden ser cualquiera de los alimentos ricos en oxalato, pueden llevar a obviamente una ingesta aumentada, una mayor absorción de oxalato. Una hipomagnesuria también podría estar asociada a un aumento de oxalato disponible en el intestino, y eso puede llevar a una mayor absorción de oxalato.
una hiperoxaluria de tipo entérica. En ese caso esto está asociado a enfermedades, por ejemplo, a las enfermedades que hay un síndrome de mala absorción con esteatorrea. Los ácidos grasos que estén presentes en el intestino van a secuestrar el calcio, entonces van a dejar más disponible el oxalato para ser absorbido. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando la microbiota que se encuentra en el intestino y que habitualmente degrada el oxalato, hay una disminución de algunas bacterias como la Oxalobacter formígenes o el Enterococcus fecalis, son algunos que pueden metabolizar este oxalato. Si estas bacterias no se encuentran, va a haber más oxalato disponible para su absorción. Lo mismo ocurre, con la mutación de algunos transportadores de la familia SLC26 o SLC4, que son son principalmente transportadores aniónicos. Algunos tienen preferencia por el oxalato, y alguna mutación de esto puede aumentar su absorción o disminuir su eliminación por las heces, entonces esto va a llevar a que quede más disponible para formar o complejar el calcio y formar los cristales de oxalato de calcio. Ahora bien, ¿cómo ocurre la formación de estos cristales en la luz de los túbulos renales? Lo primero que tiene que haber es una supersaturación de la orina, ¿sí? Es decir, que de alguna manera se va a estar eliminando más oxalato en orina. Luego de esta supersaturación, lo que va a ocurrir es que se van a empezar a complejar el oxalato con el calcio, formando cristales de oxalatos de calcio. Estos cristales, en la luz del túbulo, pueden lesionar de alguna manera las células epiteliales que están recubriendo los túbulos renales, y esta injuria va a llevar a dañar las células, dañar las membranas. Muchas células mueren, por lo cual dejan expuestos moléculas de adhesión a las cuales estos cristales de oxalato de calcio se pueden adherir. Una vez que ocurre esta adhesión de estos cristales, luego comienza a agregarse más cristales de oxalato de calcio sobre las estructuras tubulares, y esto puede llegar a la formación de un cálculo que puede incluso obstruir la luz del túbulo, ¿sí? Como vemos acá, que ocurra o no la formación de un cálculo renal va a depender no solo propiamente dicha, de la formación del cálculo, sino también de algunas otras proteínas que o moléculas que van a liberar las células de los epitelios. Algunas van a ser inhibidores, por ejemplo, del proceso de nucleación y adhesión y agregación de los cristales, y otras pueden favorecerlo. Por ejemplo, las células epiteliales al ser injuriadas, van a aumentar la expresión de una proteína, por ejemplo esta que se llama osteopontina, y esta osteopontina, estas células las suelen liberar a la luz del túbulo, con el objetivo de inhibir la nucleación y a inhibir el crecimiento de los cristales y la formación en definitiva de los cálculos, porque esta osteopontina se va a asociar a los cristales y el objetivo es que sean eliminados por orina. Ahora bien, muchas veces sucede que esta osteopontina queda atrapada o queda en las células que están, porque cuando se adhieren los cristales también se adhieren las células o restos celulares. Esto puede llevar a que esta osteopontina quede atrapada o inmovilizada en estos cristales, y eso hace que recluten más cristales y permita o produzca el crecimiento del cálculo. Por lo tanto, del balance entre inhibidores y promotores de la formación de los cálculos, del balance de estos vamos a ver qué es lo que ocurre en definitiva. Pero además de la formación de estos cristales en la luz del túbulo, que es el evento más clásico, también puede ocurrir una formación o una deposición de cristales de oxalato en el intersticio celular, ¿sí? En el intersticio del parénquima. Estos cristales pueden llegar al intersticio de dos maneras, o por vía paracelular, ¿sí? O transtubular, como dice acá. Esto ocurre como las células, este epitelio pierde la permeabilidad característica, se vuelve permeable y pueden atravesar los cristales entre las células. Y a su vez también ocurre el tránsito de estos cristales por vía
transcelular o paracelular. ¿Por qué? Porque la célula puede endocitar el cristal, pero y se vio que puede liberarlo en la membrana vasolateral. Si bien está bien descrito el proceso de endocitosis por parte de la membrana apical de las células, no se conoce tanto el proceso de cómo luego el cristal deja la célula y se deposita en la membrana vasolateral. Otro mecanismo que puede llegar a ocurrir es que cuando tenemos el epitelio dañado o lesionado, los cristales se depositan en una zona, se agregan, y las células epiteliales, como tienden a regenerar ese epitelio, crecen por sobre el cristal y restituyen el epitelio, y si bien se restituye la barrera epitelial, queda un depósito de un cristal en el intersticio, y eso, bueno, puede llevar igual a haber una lesión del parénquima en esta zona, ¿no? Porque reclutan células proinflamatorias y genera un depósito de fibrosis en un futuro. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que la luz, o sea, las células epiteliales que forman los túbulos pueden ser injuriadas por estos cristales de oxalato, nosotros en el laboratorio nuestro objetivo es estudiar los mecanismos de daño, en parte, que generan estos cristales de oxalato sobre el epitelio, y a su vez nos interesa estudiar cómo las células ante este daño responden activando mecanismos para poder restituir ese epitelio, ¿sí? Y a su vez nos interesa conocer cómo cuál es el evento decisivo entre las células cuando se restituye el epitelio o cuando el daño es permanente y ante una anoxa continua el daño es permanente y hay pérdida de ese epitelio. Principalmente nos interesa estudiar los mecanismos moleculares como les dije, de daño, los mecanismos moleculares que llevan a la restitución del epitelio con el objetivo de favorecer este pasaje. Si el daño no lo podemos evitar, pero sí favorecer el pasaje a la restitución y evitar el daño permanente. Hasta el momento, lo que se sabe de mecanismos moleculares es bastante poco en estos modelos. Lo que hay estudiado son todos trabajos in vitro, en el cual se conoce que pueden ser los cristales, digamos, los cristales propiamente dicho, como daño mecánico sobre las células, sino que también el anión oxalato puede generar daños en la membrana de las células. Se vio que hay una redistribución de la fosfatidilcerina de la hemicapa interna a la hemicapa externa de la membrana, y que esa nueva zona en la membrana rica en fosfatidilcerina serviría como sitio de entrada para la endocitosis de los cristales. Se encuentra descrito también que en estas células hay un aumento de ceramida, de liso-PC y de ácido araquidónico, pero poco se ha estudiado sobre las moléculas o sobre las proteínas que dan lugar al aumento de estos lípidos bioactivos. Se sabe también que hay un aumento o hay un daño mitocondrial causado por la exposición al oxalato, que lleva a un aumento de las especies reactivas del oxígeno. Estas especies reactivas del oxígeno por un lado van a dañar los lípidos de membrana, que van por un proceso de oxidación de los lípidos de membrana. Esto puede generar la muerte de las células y bueno, vamos a perder un epitelio funcional. Por otro lado, estas especies reactivas del oxígeno, a través de los mecanismos clásicos de expresión de genes, activando genes, factores de transcripción típicos, van a aumentar o favorecer la síntesis de las moléculas urinarias, por ejemplo, la que yo les nombré, la osteopontina, y otras que les mostré en esta tabla, tendientes a favorecer la eliminación de los cristales. Todos los trabajos hasta el momento que se hicieron para estudiar los mecanismos moleculares se hicieron, como les comenté, sobre células epiteliales renales, sobre líneas celulares epiteliales renales, crecidas en soportes o una baja confluencia o una confluencia del 80-90%, incluso hasta algunas con el 100%, pero en esos modelos las células no se encontraban de ninguna manera diferenciadas, es decir,
que no reproducían exactamente lo que nosotros podemos encontrar. Esperen que voy a correr. Las células que podemos encontrar en los túbulos renales. Acá en esta imagen tenemos un corte de un riñón, tenemos la estructura de un nefrón, y si nosotros vemos en este esquema, sabemos que en el riñón existe un gradiente de osmolaridades córtico-medular, que esta osmolaridad es importante en el riñón justamente para que cumpla su función de concentrar la orina, de formar y concentrar la orina, pero además nosotros sabemos, por trabajos previos en nuestro laboratorio, es que esta hiperosmolaridad es necesaria para el proceso de diferenciación y maduración de las estructuras tubulares. En nuestro laboratorio hemos estudiado sobre este concepto de diferenciación, donde vimos que células epiteliales derivadas de túbulo colector de perro. Ay, esperen que corro me molesta el video, ahí está. Células epiteliales renales derivadas de túbulo colector de perro, cuando son sometidas a una hiperosmolaridad de aproximadamente de 500 milosmoles por kilogramo de agua, que equivale a una osmolaridad más o menos de la mitad de la médula, es decir, la mitad de la médula renal. Vemos que esta hiperosmolaridad permite la diferenciación de las células, permite formar una monocapa de células en las cuales podemos ver una proteína marcadora de la membrana apical localizada en la apical de la célula, la presencia de un cirio característico de las células epiteliales renales maduras, y la presencia de una proteína marcadora de la membrana vasolateral, que es formadora de las uniones célula-célula características. Entonces, en un trabajo hecho por la doctora Pecio, ellos mostraron, en el cual acá tenemos cortes en el plano apical, medio y basal de células epiteliales. Vemos que si las células son crecidas en un medio isosmolar o isotónico, las células presentan marcación para la proteína GP135, que era la marcadora de membrana apical, en todos los planos, y lo mismo que la presencia de la proteína alfa-cateína, los vemos en todos los planos ensayados. En cambio, cuando las células se someten a hipertonicidad, vemos que la proteína GP135 se encuentra principalmente expresada en el plano apical de la célula, y la proteína alfa-catenina en el plano medio o basal de la célula. Además, en el proceso el agregado de la hipertonicidad induce un aumento en la altura de la célula, ¿sí? Y esto que les digo, acá en esta reconstrucción 3D incluso pueden ver cómo la proteína GP135 está marcando la membrana apical celular. Y además en este trabajo también demostraron que la isoosmolaridad, que la hipertonicidad induce la aparición del cilio primario maduro y característico de estas células de los túbulos colectores. Con lo cual, utilizamos esta hiperosmolaridad en nuestro modelo para obtener un epitelio similar al que podemos encontrar en el túbulo colector renal. Y luego decidimos ensayar sobre este modelo el efecto del oxalato sobre este epitelio. Para ello utilizamos microscopía de fluorescencia y marcamos el citoesqueleto de actina con faloidina FIC-C. Vemos que las células control, o sea, las células diferenciadas con medios hiperosmolaridades, presentan un corte de actina, formando este empedrado característico, y que ante el agregado de distintas concentraciones de oxalato, vemos que a concentraciones muy bajas hay una pequeña modificación del epitelio, pero a concentraciones mayores, a 1,5 milimolar, ya vemos daño o cambios morfológicos significativos. Vemos que las células pierden en algunos lados los contactos célula-célula, vemos que se vuelven más ahusadas y perdemos este panel o empedrado característico. Con lo cual nosotros decidimos utilizar esta concentración de oxalato para realizar todos nuestros experimentos. Vemos
en estos preparados vimos la aparición, la pérdida de unión célula-célula, la aparición de estos lamelipodios, la formación de muchas fibras de estrés y acumulaciones citoplasmáticas de actina. Esta concentración de oxalato elegida está justo en el límite entre lo que sería fisiológico. Si recuerdan, yo les digo que era entre 10 y 40 miligramos por día, era fisiológico, o sea que estamos entre 0,1 y 0,40, 0,45 miligramos, milimolar de oxalato día, y por arriba de eso era considerado una hiperoxaluria. Con lo cual esto tenemos una hiperoxaluria, pero más allá de todo es una hiperoxaluria leve. Entonces, continuamos con nuestros experimentos, evaluando ahora el efecto del oxalato en el tiempo. ¿Qué pasaba cuando yo le agrego oxalato? ¿Qué pasa en el tiempo sobre ese epitelio? Acá tenemos una microscopía de contraste de fases, vemos en todas las condiciones, en los distintos tiempos, en los controles, vemos que las células tienen esta forma hexagonal característica, y que a las 24 horas que le agregamos oxalato a nuestras células, las células comienzan o pierden su morfología hexagonal, se vuelven abusadas, hay pérdida de las uniones célula-célula, y luego vemos que a las 48 horas las células empiezan, es un periodo de transición, y ahí les estoy adelantando un poco, pero empiezan a recuperar su morfología, aún en presencia de cristales. ¿Sí? Fíjense que a las 72 horas recuperaron su morfología y se parecen más a las células control, aún que haya presencia de cristal. Lo mismo vimos, evaluamos el citoesqueleto de actina con falodidina FIT-C para ver la morfología de las células. Lo mismo, a las 24 horas observamos daño, las células estiradas, pérdidas del contacto célula-célula. A las 48 horas es un momento de transición donde finalmente las 72 recuperan su morfología o son más parecidas a los controles. Luego quisimos ver si estos cambios morfológicos se acompañaban con un cambio en el número de células, y como podemos ver, esto coincide con lo observado en la microscopía. A las 24 horas vemos una disminución del número de células, y con el tiempo empiezan a recuperarse estas células. Teniendo en cuenta esta dinámica de la caída en el número de células, decidimos ensayar o evaluar el ciclo celular por citometría de flujo. Para ello, con marcación con yoduro de proteína. Evaluamos el ciclo celular a las 24 horas, que sería este momento en el que ocurre el daño, y vimos que efectivamente acá tenemos las células control y las células tratadas. Hay un cambio, parecería que hay un resto de las células en G1 a expensas de una disminución en la fase S y en la fase G2M, y a su vez vemos un aumento de las células en el estadio sería de sub G0, G1, lo que estaría sugiriendo un aumento de la apoptosis. A las 48 horas vemos que este arresto del ciclo parecería como que se libera, empieza a aumentar el número de células que se encuentran en fase S y en fase G2M, y disminuye las que están en fase G1, y desaparece esta diferencia en la apoptosis. Y finalmente, a las 72 horas vemos que el ciclo celular parecería restituirse porque no hay diferencias con respecto a los controles. Además, quisimos evaluar el efecto del oxalato sobre esta diferenciación celular, sobre la expresión de las proteínas que les marqué anteriormente. Vemos en los controles, en los tres tiempos, vemos las células que forman este empedrado, y el tratamiento con el oxalato a las 24 horas, nuevamente cambió la morfología celular, las células se vuelven más abusadas, vemos expresión de GP en los distintos planos, en los ejes ortogonales. Esto se puede ver que hay GP en los distintos planos de la célula. Y luego a las 48 horas nuevamente podemos observar la restitución del epitelio que se completa a las 72 horas. Además evaluamos la
formación del cilio primario, ¿sí? Vemos que en las células control todas presentan, acá tenemos un recuento del cilio y un porcentaje de células ciliadas en cada tratamiento, y vemos que el agregado del oxalato disminuyó a las 24 horas la presencia de este cilio primario, y luego a las 48 horas esto comenzó a restituirse, hasta que a las 72 horas empezamos a tener valores similares a los controles. Con lo cual nos estábamos planteando, o estábamos viendo concretamente, que a las 24 horas veíamos un daño causado por el oxalato, y que este daño era revertido logrando una restitución del epitelio. Este primer daño era compatible con una transición epitelio-mesénquima, con lo cual nosotros quisimos evaluar si las células a las 24 horas de oxalato tenían capacidad migratoria, tenían la capacidad de migrar, por lo cual hicimos un ensayo de la herida. Si observamos acá, tenemos las células control, que no logran cerrar por completo la herida cuando ocurre el tratamiento. Sin embargo, las células tratadas con oxalato logran cerrar completamente la herida a las 24 horas. A las 48 horas vemos que también las células tratadas logran cerrar la herida, si bien hay algunos pequeños gaps. Esto quiere decir que las células tenían mayor capacidad de migración a las 24 horas, luego a las 48 horas todavía tienen capacidad de migrar, pero menos, y a las 72 horas vemos que no logran cerrar la herida, con lo cual a las 72 horas las células pierden esta capacidad migratoria. Entonces, hasta acá podemos ver que las células, el epitelio, partimos de un epitelio diferenciado, y que estas células ante el agregado de oxalato sufren un daño, y que luego comienza un periodo de restitución del epitelio para lograr restablecer la monocapa de células diferenciadas. Entonces, ahí teníamos la cima. Entonces, teniendo en cuenta antecedentes en nuestro laboratorio, y teniendo en cuenta que la proteína COX-2, que es la forma inducible de las ciclooxigenasas, tiene un rol central a nivel renal, ya que se conoce que es una proteína citoprotectora, ¿sí? Que es muy importante. No solo, estos son todos trabajos publicados en la bibliografía en donde demuestran que COX-2 es una proteína importante a nivel medular para la supervivencia celular, y además teniendo en cuenta trabajos previos de nuestro laboratorio en los cuales demostramos que esta COX-2 aumentaba su expresión ante el agregado de hiperosmolaridad o en presencia de hiperosmolaridad, y que la inhibición de la expresión de esta proteína produce una disminución en el número de células. Esto nos estaba demostrando que es una proteína citoprotectora. Nos preguntamos qué rol podría tener esta proteína en nuestro modelo de daño por oxalato. Entonces lo primero que hicimos obviamente fue evaluar su expresión. Evaluamos los niveles de expresión del ARN mensajero de COX-2 y de la proteína. Vimos que en todos los tiempos ensayados parece que hay un aumento en el RNA, y que luego a las 72 horas no se encuentra tan aumentado, pero si comparamos todos los tiempos con oxalatos parece que hay un aumento del RNA mensajero. Eso no necesariamente se tradujo en un aumento de la proteína, es más, vemos que a las 24 horas parece que hay una disminución, a las 48 horas está más disminuida y después vuelve como a aumentar su expresión. Entonces dijimos, bueno, parece que no tenemos COX-2, ¿por qué no evaluamos la actividad de esta proteína para ver si estaba inactiva? Por ahí esto que había era funcional y estaba expresando COX-2. Entonces evaluamos la producción de prostaglandina E2, que es el producto mayoritario de COX-2 en el riñón, y para eso evaluamos la síntesis de esta prostaglandina con un marcador radioactivo con ácido araquidónico marcado. Vimos que a las 24 horas hubo un aumento en la síntesis de prostaglandina E2, y que luego a las 48 horas los niveles de prostaglandina disminuyeron, aunque se encontraban más aumentados que el control, pero sí
disminuyeron respecto de las 24 horas, y a las 72 horas los valores volvieron a valores similares al control. Con lo cual dijimos, bueno, tenemos mayor producción de prostaglandina E2. ¿Qué está haciendo esta prostaglandina E2 que está aumentada a las 24 horas después del agregado del oxalato? Dijimos, ¿está participando del daño del epitelio o está participando de la restitución del epitelio? Entonces decidimos hacer primero un trabajo, un ensayo, en el cual inhibimos la producción de esta prostaglandina mediante la utilización de un inhibidor específico de COX-2, como es el NS398, y evaluamos la morfología celular a las 24 y a las 48 horas. Vimos, acá vuelvo a mostrarles, este es un control de 24 horas, un control de 48 horas, o sea que son sin oxalato. Luego les agregamos oxalato, vemos el daño a las 24 horas y la restitución o el comienzo de la restitución a las 48 horas, y ante el agregado de NS a las 24 horas vemos que las células siguen dañadas e incluso vemos más daños, más acumulación de actina, y no había una mejoría en la morfología celular, y a las 48 horas vemos que si bien está un poquito mejor respecto de esta condición, no logramos tener la restitución del epitelio que tenemos habitualmente a las 48 horas, con lo cual esta restitución está retardada. Dijimos, bueno, ¿y si logramos, qué pasa ahora si yo bypaseo esta inhibición del NS y agrego exógenamente prostaglandina E? Y ahí eso es lo que hicimos, probamos distintas concentraciones de prostaglandina E y vimos que tenemos una mejoría de la morfología celular si lo comparamos, ¿no?, con los tratados sin el agregado de prostaglandina E. Entonces, de alguna manera vimos que esta prostaglandina E estaría participando no del proceso de daño, sino que estaría participando del proceso de restitución de estos epitelios. Entonces, luego quisimos evaluar cuál es la vía de señalización mediada por esta prostaglandina E. Les voy a mostrar entonces unos trabajos o unos experimentos que los realizó, les pongo la foto acá, Dylan Sendic. No es que antes no estuvo participando, a partir de ahora estos son sus resultados de su tesis doctoral. Antes, en los experimentos que les mostré hasta ahora, él era becario estímulo y estaba trabajando con nosotros igual en el laboratorio. Bueno, entonces con Dylan dijimos, bueno, primero, esta prostaglandina E, ¿sobre qué receptores puede actuar? Se encuentran descritos 3 receptores, como ven son todos GPCR, que pueden mediar distintas vías de señalización, y lo primero que dijimos es, bueno, vamos a ver cuáles están expresados en nuestras condiciones experimentales. Hay un trabajo bastante antiguo del año 2009 en el cual ensayaron en distintas líneas celulares la expresión de estos 4 receptores, evaluando los niveles del RNA mensajero, justo en condiciones de isosmolaridad e hiperosmolaridad. Justo utilizaban una de las líneas que evaluaron fueron las células MDSK. Entonces ellos vieron que tanto el receptor EP2 y EP4 sí se expresan en estas células, tanto en ISO como en hiper, y parece que en hiper habría un poquito más. Dijimos, bueno, vamos a ver nosotros qué nos pasa con nuestra línea celular y qué encontramos en nuestras condiciones. Y efectivamente nosotros tratamos de evaluar todos los 4 receptores, pero no pudimos de ninguna manera obtener expresión ni de EP1 ni de EP3 por PCR de punto final ni por qPCR. Así que solo pudimos evaluar EP2 y EP4, así que coincidía con lo que habíamos visto en la bibliografía de que estos otros 2 receptores no se expresaban. Vimos los niveles del ARN mensajero de EP2 y el agregado con oxalato parecería disminuirlo, ¿sí?, a las 24 y 48 horas, y a las 72 horas se recuperaban los niveles de este receptor. Y con el receptor de EP4 parece que hay una leve disminución y luego aumentaría un poco su expresión, teniendo en cuenta los niveles de ARN mensajero. Nos quedaría pendiente evaluar
la expresión de las proteínas por Western blot, pero bueno, todavía no pudimos adquirir los anticuerpos, pero es lo que quisiéramos ver, evaluar la expresión y evaluar la localización. Para evaluar la localización subcelular, contamos con un plásmido de uno de estos receptores marcado con fluorescencia, y estamos viendo de poder desarrollar el otro con una proteína fluorescente, por lo menos como para poder ver dónde podría estar ubicados estos receptores, si están en la membrana o están internalizados en vesículas y no serían funcionales en ese caso. Bueno, entonces, para ver si en nuestro modelo, alguno de estos dos receptores estaban participando de la respuesta mediada por prostaglandina E2, utilizamos dos inhibidores, uno específico para cada tipo de receptor, y lo primero que hicimos fue evaluar el recuento celular, el número de células. Vimos que nuevamente a las 24 horas el tratamiento con oxalato disminuyó el número de células, esto era lo esperado. Y ante el agregado del inhibidor de EP2, vemos una pequeña disminución, pero que no es estadísticamente significativa, y el inhibidor de EP4 vemos una disminución que es estadísticamente significativa respecto del tratamiento con oxalato. Y a las 48 horas, estos resultados, digamos, la diferencia se incrementó, parecería que la respuesta mediada por por la prostaglandina E2 es a través del receptor EP4, porque el agregado del inhibidor de EP4 disminuyó mucho el número de C. Finalmente decidimos evaluar la morfología celular mediante la marcación del citoesqueleto de actina con faloidina FIT-C, utilizando estos dos inhibidores. Acá tenemos los controles a las 24 horas. El agregado de oxalato produce un daño en la monocapa y los inhibidores parecerían alterar un poco la morfología celular. Esto es más notorio a las 48 horas, donde vemos que el agregado de oxalato a las 48 horas ocurre la restitución del epitelio, pero el agregado de los dos inhibidores, sobre todo el de EP4, no permitió la restitución del epitelio, y vemos incluso células completamente redondeadas, estas estructuras que no son compatibles con la restitución. Entonces, nosotros lo que podemos decir hasta acá es que el agregado de oxalato a las 24 horas produce un daño en la monocapa o en el epitelio, que a las 24 horas se observa un aumento en la producción de la prostaglandina E, que esta prostaglandina E2 estaría participando del proceso de restitución del epitelio y no del daño, y que ejercería su efecto a través de la activación de los receptores EP2 y EP4 principalmente y EP2. Y lo que nos queda evaluar ahora es justamente las vías de señalización corriente abajo de estos receptores, que son los que estarían, digamos, quisiéramos ver cómo es la vía de señalización corriente abajo de estos receptores. Que como así resultado tentativo o preliminar, hemos observado que midiendo la vía del AMP cíclico, ¿sí?, que son los que podría activar la proteína G-alfa estimulatoria y el aumento de AMP cíclico, vimos que a las 48 horas podríamos tener un aumento en los niveles, pero bueno, como ya les digo, esto es muy preliminar porque tenemos un N de 1, pero bueno, ahí vamos. Así que bueno, les quería agradecer. Primero, obviamente, este trabajo que les mostré lo estamos haciendo con Dylan y quien les habla, que me refiero a todos los mecanismos de daño y restitución del epitelio. Es un trabajo que lo hacemos con Dylan, pero no quiero dejar de agradecer a todos los integrantes del laboratorio, a la doctora María del Carmen Fernández, a Leandro, a Luciana, bueno, a Dylan obviamente, a Ailén, a Martina y a Manu, que vienen y colaboran en el desarrollo de nuestras tareas, a la cátedra de biología, con los cuales comparto mi día a día, al Instituto Liquifib,
a algunos colaboradores, con la doctora Sabrina Flor y la doctora Silvia Lucangioli estamos midiendo ahora las prostaglandinas, pero por masa, para poder ver el contenido total. Yo hasta acá les mostré la síntesis, con la doctora Pecio hicimos los experimentos que les mostré de la GP135 y el cilio primario. Con el doctor Carlos Davio estamos midiendo la MP cíclica. Agradezco a todos los que nos bancan económicamente y a los que nos brindan becas y subsidios para trabajar, y por sobre todo les agradezco a todos por su atención. Eso es todo. Los dormí, los aburrí a todos. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. Estuvo muy interesante. Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas. Guille. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Se me escucha? Sí, perfecto, sí. Hola, Bueno, ¿qué tal? cero dormido, muy interesante. Más preguntas que respuestas tiene esta línea, eso es lo interesante. Algunas preguntas y una observación. ¿Tenés idea qué pasa con la activación de la inmunidad innata? ¿Tienen idea si coadyuva con todo esto? Esta línea celular, por ejemplo, produce interleuquina 1. Cuando vos hablaste de cristales, lo primero que viene a la mente es inflamasoma, la mar en coche. Por un lado eso, es obvio que las prostaglandinas tienen un efecto, lo estás demostrando, pero me interesa mucho saber si tienen pensado o han pensado en una suerte de efecto coadyuvante en todo este fenómeno respecto de, por decir, interleuquina 1, inflamasoma o cualquier otra. Lo que pasa es que a veces las líneas no producen ciertas citoquinas, aquellos que hemos laburado con algún tipo de epitelio o endotelio lo sabemos, y por eso te preguntaba primero si sabes si produce interleuquina 1 o al menos si se activa el inflamasoma. Sí, no, en realidad no lo hemos evaluado en este modelo, digamos, no lo hice ahora en los RNA que tengo con oxalato, no lo sé. Sí sé que pueden expresar interleuquina 1, eso sí, porque como la COX está ahí, digamos, aumentada, y sobre todo en el tratamiento con sodio, en hiperosmolaridad, sé que hay aumento de interleuquina 1, pero no, o sea, que puede haber expresión. Podría evaluarlo. No lo hicimos hasta el momento con oxalato. No sé qué ocurre. Para evaluar toda la respuesta, quizás necesitaría un modelo in vitro, que me encantaría trabajar in vitro para tener digamos, porque seguramente cuando ocurre el daño va a haber, in vivo, perdón, dije in vitro, no, in vivo quise decir. Cuando ocurre el daño hay reclutamiento de moléculas, de proteínas, perdón, de células inflamatorias, así que seguro, pero no lo hemos hecho hasta ahora, así que no puedo dar una respuesta concreta para decir qué se sabe. No hay nada descrito en bibliografía de eso sí, porque lo hemos buscado. O sea, en otras líneas que las que suelen usar para evaluar esto in vitro, no hay mucho estudio. Sí, y una observación, cuando haces la herida, vos hablas de migración. ¿Vos sabés si es migración o puede ser proliferación, ¿no? Vos hiciste énfasis en que es migración, y te digo porque nosotros trabajamos o a veces pensamos en trabajar les pasa lo mismo a los astrocitos, y el ensayo de la herida es muy común. Cuando uno hace un astrocitos primario, por ejemplo, hace una herida, lo que ocurre es que proliferan de vuelta. No es que migren, por así decirlo, y es esa proliferación la que, entre muchas comillas, cura la herida. Vos, claro. vos hablabas de migración, entonces por eso te pregunto, digamos, comentario, observación, y me gustaría saber tu idea respecto de por qué pensás que es migración y no repoblación del espacio herido por un aumento en la proliferación, ¿no? Porque no, digamos, el tiempo en el cual evalúo la migración, digamos, no me daría para que proliferen tanto las células y cierren el espacio. Me parece que en tal caso puede haber las dos cosas. Que hay un aumento de la división celular, sí, hay un aumento, porque se ve en el ciclo, totalmente. Pero que hay una capacidad de migración, seguro, porque como digo, que hay seguro, también hay migración por otra. Primero también evaluamos la desdiferenciación de esas células. Esas células se desdiferencian
y tienden a tocarse porque forman epitelios. Y esa es una característica de las células epiteliales cuando están formando epitelios y que hay una lesión del epitelio, es como que pasa todo junto. O sea, va a aumentar la proliferación, pero también van a migrar para tratar de cerrar el agujero, por así, el gap que queda. No, O perfecto, sea, sí. no descarto, obviamente, que hay proliferación, porque lo veo en ciclo, pero también hay un proceso de migración para atender, aunque sea a cubrir el epitelio, Vale. y no dejar un espacio libre para... Tienden a formar la barrera. Sí, es claro, es claro. Bueno, gracias. No, gracias Bueno, a... tenemos una pregunta de Liliana. Bueno, muy lindo, Ceci, muy interesante y también un Gracias. poco, como dijo Guillermo, con muchas incógnitas, ¿no? Hay muchas cosas Sí. Bueno, ese es un comienzo. Vos me conocés, Liliana, que es un comienzo, porque conocés por mis eso. experimentos, y además yo no les mostré toda una parte de qué ocurre antes de las 24 horas, que lo dejé para otro momento, porque era muy largo, ¿no? Pero también tenemos, lo bueno es que tenemos muchas preguntas, entonces siempre se abren más, así que para trabajar tenemos un montón. Sí, seguro, obvio. Bueno, pero eso es lo desafiante y lo lindo digamos, de empezar un tema diferente, ¿no? Vos mostraste, a ver si yo te seguí bien, o sea, vos mostraste que Mm, haces un insulto al tejido, digamos, bueno, a las células con ujú, oxalato y que ujú. a las 48 horas se restituye teóricamente ese tejido en Sí, presencia de ese estímulo nocivo. sí, yo no lo saco nunca el oxalato, no Por hago eso, cambio de medio. No o hago un cambio sea, de medio, sí, porque digamos, al no cambiar, uno esperaría que el daño se agrave más, pero no ocurre. pero no ocurre. No. Y vos Eh, ves una restitución, digamos, o sea, ves no una normalización, pero de alguna manera sí de sí, la sí, morfología de ese tejido. sí, Ahora, sí, vos no tenés ninguna prueba funcional de que esa sí, célula se está mejorando. sí. Es una pendiente, Perdón por la no pregunta, consigo pero dónde hacerlo, no consigo es mi dónde hacerlo. formación No, pero fisiológica, o sea, lo primero que se me ocurre. no es totalmente, es nuestro objetivo. No conseguimos dónde podemos medir, por ejemplo, la resistencia transepitelial, la TER. Sí, sí, En el instituto de la doctora Capurro tienen uno, pero no lo usan, no tengo quien lo sepa manejar. O ah, sea, no puedo medirlo, pero porque no hay quien lo sepa usar. Y en el instituto, en el IKIFIB, hay la doctora Romina Carballo, y diseñó uno casero, digamos, pero que parece que tiene, o sea que es muy bueno, pero tiene algunas limitaciones metodológicas, entonces tengo que adaptarme para poder medirlo. Entonces estamos en eso, estamos intentando, porque lo que queremos ver es funcionalidad totalmente, por sí, supuesto. porque a mí lo que me llama la atención es que es como que el tejido se empiece a regenerar aún en presencia de un estímulo, Sí, pero de está negativo, ¿no? Como es este caso. sí, sí, y además a las 72 horas que yo Rápido, veo, sí, yo a las 72 horas veo cristales, y aún, por fuera de la célula y por dentro de la célula. O sea, yo las cosecho y las cuento, y a sí, veces en el microscopio, cuando estoy contando las células, veo que adentro de la célula está el cristal, o sea que ni siquiera lo logró disolver, no sé. claro. O sea, sí, en presencia de la injuria, aún así restituyen al menos su morfología. Lo que necesitamos medir es algún parámetro Parámetro funcional, funcional, claro. pero no está muy sencillo en dónde, si conocen a alguien, por favor, que donde lo pueda medir, porque es lo que queremos, porque queremos poder ponerle nombre y apellido a esa restitución, decir, bueno, si tengo restitución. Claro, porque puede ser exclusivamente morfológica y después la célula no tener la funcionalidad normal o que ni se acerca a la funcionalidad normal siquiera. Sí, O sea, es como una sí, incógnita eso. eso sí, y es una incógnita importante, porque lo importante es la funcionalidad, Exacto. pero la célula, o sea,
más allá de eso, la célula yo no veo que muera. De hecho, he mantenido los cultivos más tiempo incluso, de las 72 horas, y es como que la monocapa permanece perfecta, o sea, cada vez está mejor, morfológicamente hablando, digo. No, no, sí te entiendo. Son los mecanismos de supervivencia también de las células, ¿no? Pero bueno, Ujú. la verdad muy interesante y bueno, Algo que me interesa, ya que me preguntaste algo que nos interesaría medir en este modelo, también es todo lo que es las resolvinas, no sé si las resolvinas, todas las que Mariana, serían pro-resolutorias de los procesos inflamatorios, porque se vio que están participando de justamente procesos de resolución de otro tipo de inflamación en otros tejidos. Y bueno, nos gustaría medir eso también para poder, digamos, evaluar los mecanismos moleculares, ¿no? claro, a mí te digo, me llamó la atención la rapidez, Mm. porque el riñón en regenerarse tarda meses, por eso el tejido. Sí, sí, Así que también bueno, por eso nos gustaría hacer también los ensayos in vivo con animales, porque bueno, eso te da otro contexto, ¿no? claro, como complementario, digamos. Bueno, Mm. felicitaciones nuevamente y muchas gracias por Gracias. haber aceptado darnos este seminario, Ceci. No, a ustedes, a vos por la invitación. Bueno, hay un par de preguntas de Ariel Villordo, que como no tiene micrófono, te las voy a leer. Una dice, ¿piensan si el pH urinario juega algún rol en estos mecanismos fisiopatológicos? Sí, sí, juega un rol. Un pH de 5, por ejemplo, de entre 5 y 6, favorece la formación de los cristales de oxalato de calcio, así que sí. Mm, mm. Ok, Sería una variable y también que podríamos ensayar, tener en cuenta el pH urinario. Pero, digamos, ensayar con distintos tipos de pH en cultivo, ¿no? Eso se podría evaluar. Lo que pasa que nosotros ya, ese punto no nos interesó tanto probarlo porque ya vemos los cristales en los cultivos. Nosotros a las 2 horas de agregado el oxalato vemos la presencia de algunos cristalitos ya. Que hay muchos que son justamente con la forma más parecida a los que yo les mostré, los bihidratados, que eran los menos estables termodinámicamente. Pero con el paso del tiempo todos tienden a ser los más estables desde el punto de vista termodinámico, que son los que en sí forman parte de la injuria, participan del proceso nefrolitiásico. Y después ok, este gracias. modelo. Y la otra pregunta dice, ¿sabes si este modelo experimental puede explicar algunos casos de intoxicación aguda con antiinflamatorios no esteroides con daño renal en caso de que estén reportados? No, no, si el modelo experimental puede explicar, el modelo experimental sin el oxalato, se refiere, o sea, no entiendo por qué, cuál sería el objetivo. Le pregunto a Ariel, no, porque no entiendo bien la pregunta. A ver, Quizás si el yo tengo, mecanismo, sí, sí, por supuesto, la quizás el inhibición, mecanismo sea El mecanismo es similar, que es similar. lo que quiere preguntar. Me parece, no sé, Ariel, ¿dónde estás? Ah, no tiene. sí, no tiene micrófono, ¿sabes? Si este modelo experimental puede explicar casos de intoxicación aguda con AINE. A ver, la intoxicación aguda con AINE no necesariamente no cursa con hiperoxaluria, no van de la mano. Sí, un caso de intoxicación con AINE, al no tener COX-2, no tengo justamente la proteína citoprotectora y está asociado a daño renal, y eso lo tenemos publicado anteriormente en el modelo está estudiado en el laboratorio el modelo sin oxalato. Por eso me confunde lo del modelo experimental, porque en el modelo sin oxalato, si yo en un modelo de MDSK de célula epitelial renal con hiperosmolaridad y yo pongo un AINE, veo lesión y daño y disminución en el número de células, y eso lo hemos demostrado en el laboratorio anteriormente. En este nuevo modelo con oxalato, no lo sé, no sé cómo relacionar esa pregunta con el oxalato. Bueno, no sé si Ariel quiere decir A algo ver, más.
Si me preguntas, acá me sugieren que la pregunta puede ser que una persona que sufra nefrolitiasis, si toma mucho AINE, ¿se agrave la situación? Sí, totalmente, porque no tengo una proteína citoprotectora, no tendría esta prostaglandina E, que es protectora a nivel del riñón y que favorecería esta restitución. De hecho, no lo mostré acá, pero nosotros si agregamos indometacina, el epitelio es parecido al resultado que les mostré con el NS, se ve más daño, con lo cual sería un agravante. Una persona que tiene tendencia a hacer cálculos, no conviene que tome de manera sostenida AINES. No hablo ni siquiera de intoxicación aguda, hablo de mucho consumo de AINES. Hay un caso reportado que no tiene mucho que ver con esto, pero me hizo acordar, hay un caso reportado de una persona mayor que tenía una vida que tomaba poco líquido, que qué sé yo, y que empezó a hacer una vida muy fit y tomaba los jugos detoxificantes ricos en hojas verdes esto, y hizo una intoxicación aguda y tuvo fue un caso de intoxicación y de un daño renal agudo por el consumo excesivo de oxalato. Pero no. Claro. No, está bien, perfecto. Igual acá Ariel aclaró que en realidad formuló mal la pregunta porque lo que el modelo muestra, el de ustedes, es restitución. Y te dice gracias por la aclaración. Ahí está. Y acá gracias por el dato de que Pablo Baldi dice tiene para medir TER. Bueno, Sí, tiene iremos a ver el a Pablo. aparato. Para medir la resistencia transepitelial. Así que iremos a buscarlo a Pablo, que encima es muy, muy bueno. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, damos por finalizado el seminario. Agradecerte nuevamente, Cecilia, por este seminario, por haber aceptado la invitación. Bueno, muchas gracias. Y A ustedes. bueno, y nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene, en otro seminario del INICEP. Muchas gracias a todos. Bueno, Chao, muchas Ceci, gracias. gracias. Chao. No, gracias a vos, Lili, y a todos. Gracias la gente de venir. biología. Saludos a todos. Saludos. Chau, chau. Ahí está.